So I'm very excited about the next part of the agenda. We are going to have a presentation on the guidebook for the protection and rehabilitation of Greater Caribbean beaches. And the authors of this manual or this guidebook are the members of the Technical Advisory Group of the Sandy Shorelines Project. And with the publication of this manual, the project completes its sixth objective, which is to write a beach rehabilitation manual with scientific and engineering criteria that responds to the special characteristics of the tropical beaches of the Caribbean region. So it gives me great pleasure to introduce to you the Technical Secretary of the Technical Advisory Group, Dr. Carlos Miguel Valdez Gonzalez, and he has been very instrumental in the production of the guidebook. So just a little bit about Dr. Valdez. Born in Mexico City, Dr. Valdez studied geophysics engineering at the Faculty of Engineering and the National Autonomous University of Mexico. He holds a master's and PhD in geophysics from the University of Wisconsin-Madison, USA. In 1993, he joined the Institute of Geophysics, where he is still a full researcher, in the Department of Seismology. He was head of the National Seismological Service during two periods, from 1993 to 1995, and from December 2004 to January 2014. And during this last period, he achieved national seismic coverage. So his main lines of research are study of low magnitude earthquakes, determination of critical structure through seismic ray tracing, volcanic seismology, and integrated disaster risk management. So let's put our hands together and welcome Dr. Valdez. Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que tendrían ustedes es ¿qué hace un sismólogo o vulcanólogo con las playas? Y la respuesta es que a final de cuentas todo tiene que ver con todo y la parte en la que estamos más metidos en la parte que tiene que ver con riesgo. Si ustedes se fijan, porque yo espero que lo hayan visto, estamos rodeados por estas fotografías y son 6 de ellas, más la que está en la pantalla, 7. Pero hay que apreciarlas un poco y darse cuenta de lo que muestran. Lo primero que verían es la casita que se encuentra ahí. Yo estoy seguro que la construyeron mucho antes de que viéramos el proceso de degradación de esa playa. Y alguno de los indicadores, si hacemos un poco de ingeniería forénsica, sería el ver los árboles, vean hacia dónde dirige el viento. Entonces, claramente vientos muy importantes que están empujando estos procesos en las olas. La pregunta sería, ¿y esto es un desastre? Y la respuesta técnica sería no, no es un desastre porque no es un evento súbito, sí pone en riesgo o pudiera potencialmente poner en riesgo la vida de personas y pérdidas materiales. Pero la otra componente del desastre es que no nos permite entonces continuar con la vida de manera rutinaria. ¿Qué elementos entrarían aquí? Si esa carretera se rompe y es una carretera principal, tendría probablemente efectos económicos importantes que inclusive podría poner en riesgo la parte de la vida de las gentes. Entonces, cuando vemos un proceso de esta naturaleza y no lo pegamos contra un desastre, pues la gente dice, pues no pasa nada, se va perdiendo poco a poco la playa y no le ponemos atención. Y yo creo que es muy importante el poner la atención en estos fenómenos y tratar de ver la parte de las medidas de carácter preventivo. Entonces, hacia allá va un poco el por qué estamos hablando de esto cuando hay que presentar un manual. Y uno va a decir, chin, ya se equivocó de presentación. Y no, es la correcta, ¿no? ¿Cómo podemos ahorrar dinero? Esto ahorra dinero, ¿no? Si nosotros invertimos un poco en dónde escojo el lugar para hacer este tipo de obras y lo que se ha estado hablando sobre estos procesos de erosión y todas las playas que hemos estado viendo, a final de cuentas lo que va a hacer es
ahorrarnos dinero o darnos dinero. Yo sé que hemos hablado que el cochino dinero, pues sí, pero todos quisiéramos tener varios cochinitos, y si no tenemos los cochinitos tampoco las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, este manual, pues en realidad debería de ser una guía de cómo hacer dinero. Si lo vemos de esa manera, y las autoridades también lo primero que van a preguntar es ¿y cuánto me cuesta? Y hasta ahí llegamos. Si no llegamos con un presupuesto, y si el presupuesto sobrepasa lo que ellos tienen envisionado, simplemente no nos van a apoyar de ninguna manera. Y la otra pregunta sería, ¿y ustedes van a arreglar esto en el periodo en el que está mi gobierno? Y si la respuesta es pues no lo sé, si se va a volver a perder la playa, hasta ahí llegamos. Entonces tenemos que tener una manera propositiva de hacer estas propuestas, de cuidar nuestras playas, ¿no? La parte de la guía tiene que ver con esta guía sobre protección y rehabilitación de grandes de playas en el Gran Caribe. Y hay muchos manuales, ya se han escrito muchos manuales, hay unos muy buenos, hay unos muy técnicos. ¿Y por qué entonces escribir un manual o una guía? Decidimos llamarle guía. La razón de hacerlo era que estuviera enfocada al Caribe. Somos una región común, y aunque hemos visto una cantidad de diversidad de playas, de ambientes, de culturas, inclusive de idiomas, hay elementos que son comunes. Entonces, el tratar de ver los ejemplos nos facilitaría. Ya lo han un poco comentado. Los contenidos son en realidad 7 capítulos: la introducción, la definición de la playa, la erosión de la playa del Caribe, el monitoreo del proceso de erosión, medidas para la protección y rehabilitación de las playas del Caribe, las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto, como bien lo dijo la maestra Leticia Ramírez, llamamos playas arenosas, ¿no? De ahí surge, esta es también una componente. La conferencia es una componente, y la otra última componente sería la presentación de esta guía. Y finalmente, las recomendaciones para los responsables de la toma de decisiones. Se ha hablado de la parte de la comunidad, todos tienen que estar involucrados, no es solo responsabilidad de las autoridades o de los gobiernos, ni de la academia, ni solo de las comunidades. Todos tenemos que trabajar en conjunto, si no las cosas no funcionan. La bibliografía y la parte del apéndice. Los responsables de estos capítulos son la doctora, y de coordinar los capítulos, la doctora Constanza Ricaurte Villota, el doctor Miguel Canals, que no nos acompaña, a quien le mandamos felicidades porque en esta semana él esperaba su bebé. Ese sí es un proyecto de vida, ese es un proyecto que hay que cuidar, ¿no? Si lo pasamos al otro lado, todas las componentes que queremos poner aquí también tienen que ver ahí. Por supuesto, el doctor Wendel de la Torre, que está aquí con nosotros, y el doctor, sobre todo, José Luis Juanes, que también nos acompaña. Entonces, esta es la parte. En lo que tiene que ver con la parte inicial, esto tiene que ver con la administración de la parte de la Asociación de Estados del Caribe, y surge, no es una idea que llega de inmediato, sino desde el 2015, y creo que una lección importante aquí es el tiempo que se tarda en gestionar un proyecto. Vean, claro, se nos atravesó, y todos lo vamos a poner como gran excusa, la pandemia, pero aún con o sin pandemia igual, y se tardan estos proyectos. ¿Cómo hacerlo de una manera más ágil? Porque lo que no se detiene son estos procesos, el cambio climático, los eventos extremos y la erosión y pérdida de estas playas. Entonces, ¿cómo surge a partir de ahí? Con el apoyo de la Asociación de Cooperación Internacional de Corea, COICA, y el objetivo general es la mejora y la resiliencia de las comunidades costeras ante el cambio climático y la elevación del nivel del mar mediante redes de monitoreo y de la aplicación de las mejores prácticas de conservación y de rehabilitación. En la parte de la introducción, ya se ha hablado, es una región importante, y además es más importante porque vivimos aquí. Tápense por favor los oídos los que no sean de la región, pero son todos invitados, y es una región importante. Y si algo le pasa a esta región, también va a afectar al planeta, ¿no? Somos un todo. Lo que le pase al Caribe le pasa y afectará a todo el mundo. Ahora hay una interdependencia muy clara ahí. Se hablan
5 lenguas oficiales, la industria del turismo de la que ya se ha hablado de manera constante es realmente importante y la guía propone lo que hace es estos criterios científicos ingenieriles para monitorear la erosión costera y para establecer las medidas de mitigación de la parte del problema. En el capítulo 2, en la parte de la definición del contenido, y es muy importante, debemos de hablar un lenguaje común y entender de lo que estamos hablando. Cada uno de nuestros países le llamamos a las cosas de manera diferente. Si no estandarizamos o homologamos el lenguaje, va a ser complicado. Es necesario entonces establecer estos conceptos y definiciones para la región del Gran Caribe, esto con el fin de evitar malos entendidos y establecer una terminología común. La clara definición de estos procesos dinámicos que ocurren en cada playa deben de ser entendidos y establecidos de forma similar. Lo mismo ocurre con los aspectos legales, los cuales es necesario establecer y definir y de los cuales se habla en diferentes capítulos y de los cuales ya se ha hablado aquí, ¿no? Por eso los gobernantes y las leyes tienen que estar realmente involucrados. En el capítulo 3, que tiene que ver con la erosión en las playas del Caribe, dice, estos procesos que ocurren en cada playa del Caribe son diferentes y todos estos aspectos deben de ser considerados al comparar las playas a nivel mundial. Muchas de las playas de los países del Caribe son un atractivo turístico importante, por lo que los procesos de erosión o creación de dichos lugares tendrán un impacto económico y estos cambios pueden ser temporales o permanentes. La región del Caribe es impactada por fenómenos severos como tormentas o huracanes, además de los cambios sutiles relacionados con el cambio climático y el cambio de elevación del mar. A mí me pareció algo que deberemos de considerar muy bien la parte de Nelson, de Colombia, la propuesta de hacer este índice de, ¿cómo le llamó?, de la parte agradable de las playas. Deberíamos de tener un índice o un inventario de todas las playas del Caribe, en donde uno le da un clic o es un atlas y nos lleva a ver imágenes de estas playas y además la población que vive cercana, el tipo de industria, una cantidad más de información, ¿no? Lo podríamos llamar un atlas que nos permite entonces visualizar de una manera y con una herramienta general en toda esta zona lo que sucede y otra vez manejar la parte que tiene que ver o que tendría que ver con un lenguaje común y tener, por supuesto, de hecho, inclusive un índice de catalogación de las playas en función del proceso de erosión, en función de muchos otros aspectos que están planteados ahí. Lo podemos ver, algunas de las definiciones y algunos de los procesos. No nos vamos a meter en ver esto porque se ha venido discutiendo y hablando de manera constante y quisiera yo hacer también aquí un paréntesis. Yo creo que todas estas pláticas, que yo supongo están siendo todas grabadas, deberían de integrarse a esta guía, ¿no? Y deberían de relacionarse o por su capítulo al que corresponderían o simplemente tener una guía de cuáles tienen que ver, por ejemplo, con los procesos de las comunidades, las que acabamos de ver de los ejemplos de los proyectos ejecutivos, porque entonces la gente está viendo ya claramente muchas de las cosas que se han discutido en este lugar. Todas las playas son importantes y sería muy importante el poder monitorearlas. En el caso, por ejemplo, de México, perdón por irme a ese ejemplo rápido de volcanes, hay 48 volcanes clasificados como activos o potencialmente activos. De los 48, solo 5 tienen algún tipo de monitoreo. Y estamos hablando de activos o potencialmente activos. La pregunta es, ¿cuántas de estas playas deberían de estar siendo monitoreadas? La respuesta es todas. ¿Nos alcanza el dinero? No, nunca nos alcanza el dinero, pero ¿cuál es el mínimo de monitoreo? Y uno podría ser el aspecto visual. Y otra vez, si se conecta con el atlas, yo puedo ver en estas imágenes lo que está pasando en la playa día con día y poder observar los cambios. Hay cámaras ahora pequeñas, no cámaras que estarían en el lugar del ambiente, que cuestan realmente muy poco dinero, ¿no? En donde se podría hacer uso de esa tecnología, al menos para tener un mínimo de seguimiento de lo que sucede en estos lugares, ¿no? Y entonces esta selección de las playas, ya lo comentaron, debe estar basado, bueno, cuál fue la razón por la que se escogieron estos proyectos ejecutivos, pero cómo establecer la prioridad de cuáles deberían de ser monitoreadas primero y con qué. Eso tendría que ver con diferentes criterios geográficos, morfológicos, hidrodinámicos, el factor social,
para poder identificar cuáles son los sitios vulnerables y sensibles. Nos importan porque representan turismo o nos importan, como lo vimos ya en el ejemplo ejecutivo, porque vive la gente ahí y tiene una afectación. Entonces, el ver y establecer cuál es el criterio que deberíamos de utilizar. El conocimiento de las mediciones, y esto está puesto, otro de los elementos es esta guía, va a ser publicada en los 3 idiomas oficiales, en inglés, en español, en francés. When reproché-me, discúlpeme porque no hablamos el francés, pero aquí está un ejemplo de deberíamos de poder manejar cómo se le dice a cada uno de los términos en francés. Aprovechemos un poquito para aprender ahí lo que tenemos, este lenguaje que debe de ser común. El lenguaje es la playa, es la misma, la situación costera es la misma, pero el lenguaje que manejamos es diferente. El conocimiento y el tipo de mediciones y los métodos de muestreo son necesarios para tener mediciones de tipo cuantitativo de los procesos de erosión de las playas, el dónde, el cómo y el cuándo, más el costo. Son datos necesarios para establecer las redes de monitoreo adecuadas. Igualmente, el centro de recepción de procesamiento de datos, vimos imágenes en Jamaica, de dónde llegan esas imágenes y cómo se procesan, es un elemento importante, capacitar a la gente, analizar los datos e interpretarlos. El proceso de involucramiento de las comunidades es indispensable y prioritario y necesario para la interacción con la sociedad. Ya se ha hablado y debemos de hablar todavía más en cómo involucrarlos. Lo comentábamos con Gabriela, que a mí me llama mucho la atención, que en todas estas pláticas que nos han mostrado sobre la parte de la comunidad, son las mujeres la mayoría. Y a mí me da pena decir que pues, nosotros los hombres estamos sentados, nos gusta jugar más con los juguetes que involucrarnos. Todos tenemos que involucrarnos y esto entonces requiere un proceso de educación desde los pequeños, tanto niños como niñas. Las playas, el que se afecte una playa no va a afectar solamente a las mujeres, ¿no? Es parejo, el daño es generalizado. Esta interacción con la sociedad, la investigación y los tomadores de decisiones es un elemento indispensable. Lo vimos, si no hablamos y les explicamos qué es lo que queremos hacer, hasta ahí vamos a llegar, ¿no? En el momento en que los involucremos, ellos mismos van a cuidar los instrumentos, ellos mismos se van a hacer responsables, como fue el caso de María Luján en Argentina, en donde ellos inclusive toman las decisiones. Por eso lo requerimos. Este capítulo me llama y me gusta la atención porque nos proporcionó páginas en donde podemos obtener información libre y gratuita, como lo hemos estado viendo de una manera constante, para ver la parte que tiene que ver con, me parece que esta se me olvidó darle el clic en el botón verde, es un modelo, entonces podemos estar viendo, y si tenemos ya, por ejemplo, la información de una cámara, más la información que podemos obtener vía libre a través de cuál es el tipo de vientos y dirección de vientos que está ocurriendo en ese lugar, podemos ir estableciendo información que va a ser útil para la toma de decisiones. Este es otro de los ejemplos. Él proporciona estas ligas que van en la parte de los apéndices, y esta tabla de la derecha, que va a estar muy complicada de leer, también me parece extraordinaria. Es una tabla del tipo de mediciones que se pueden hacer, el tipo de equipo que se requiere y lo que cuesta. ¿Se acuerdan cómo empezamos la presentación con el cochinito? Si no hay cochinito, no hay forma, ¿no? Y en términos generales, yo hice un cálculo y llegaba como a $280,000 si se tomaba el promedio del costo de los equipos. Y dice uno, es que $280,000 igual y es mucho dinero, y hay que voltear la cosa. Y dice, si usted no le pone los $280,000 ahorita solamente para comprar el equipo, en 5 años, cuando empiecen procesos destructivos en las playas, va a tener que pagar, olvídese los 280,000, va a tener que pagar, como ya lo hemos visto, estas propuestas de remediación que se van ya a los millones, ¿no? $5 millones, menos los van a querer poner. Entonces es una guía muy interesante, no se ve ahí, se ve en la parte de la guía. La parte del capítulo 5, las medidas de protección y rehabilitación de las playas del Gran Caribe, es muy importante considerar los aspectos legales. Aquí la doctora Constanza trabaja un poco más sobre la parte de los aspectos legales y es fundamental. No todos tienen una legislación relacionada a las playas, desde cómo está definida y qué ley ampara y determina claramente cuál es la línea de costa.
cada quien le establece como se le pega la gana en cada país, ¿no? En México llegan y pongo yo un hotel y lo más cerca que esté a la playa, como alguien lo dijo, para que los señores saquen simplemente los pies y los mojen, legalmente, si no hay ese establecimiento, va a estar complicado, lo que tiene que ver para asegurar que estas acciones sean apoyadas y además garantizadas por el gobierno. Si la ley está detrás de ellas, entonces podemos apoyarnos. Muchos de los países del Caribe no tienen reglas, pero por ejemplo Barbados es un buen ejemplo y cita ahí con un proyecto Coastal Zone Management Unit y nos da también la liga hacia esa parte en donde entonces podemos ver qué es lo que están haciendo otros países con relación con un proyecto, ya cómo empiezo con la parte de la ley. Bueno, algunos ya han claramente avanzado. De las propuestas ingenieriles ya se ha hablado, de las partes, el tipo de soluciones grises, estas represas, rompeolas, sumergidos o rompeolas, pues nosotros le decimos rompeolas, aquí le dicen espigones, se le llama de muchas formas. ¿De qué estamos hablando? Pues es lo mismo que tendríamos que establecer ahí, además del impacto visual que estos tienen. Las soluciones basadas en la naturaleza requieren un área de préstamo, como ya lo hemos visto, debe de ser compatible en la arena y debe de tener un volumen adecuado. Estos últimos ejemplos han sido muy claros en simplemente encontrar el lugar de donde vamos a prestar. Me llama la atención que se utilice el término préstamo, porque uno dice, yo después se lo regreso, y pues no, ahí no vamos a regresar, igual y la naturaleza lo va a hacer. La recuperación con métodos ecosistémicos tiene un menor impacto negativo y generalmente un costo menor, y son de las soluciones más atractivas, pero lo hemos estado viendo y preguntando cuánto tiempo tardan y qué tan fácil es. Ahí vale mucho la pena el comentar lo que hizo Angelina, la joven que ganó la parte del concurso, con los arrecifes de la parte de las ostras, ¿no? Son métodos innovadores y esa es la otra parte, no solo por el método innovador, sino que tenemos que involucrar a los jóvenes, ¿no? Aquí hay mucho más jóvenes que el que está hablando, pero necesitamos involucrarlos desde ese tiempo y deberían de ver, y yo le pediría también a la directora el que se puedan incluir los otros proyectos que fueron sometidos para participar en ese concurso, porque entonces da idea, ¿no? de lo que se puede hacer, y algunas propuestas eran muy interesantes, otras estaban un poco descabelladas, otras eran, bueno, hay que verlas. No hay un método de remediación perfecto, punto, ¿no? Ninguno de ellos cumple con todos. Como lo han visto, el mejor método es el que está específicamente diseñado a cada una de estas playas. Entonces hay que estudiarla. Por eso la parte del monitoreo es esencial, porque sin tener datos las propuestas igual y no son la mejor parte. Algunos de los ejemplos de las obras ingenieriles ya se han mostrado muchos en estas pláticas. Los geotubos, algunos que son interesantes, los otros, a mí me parece muy bien la parte de las algas, pero ¿cuánto necesitamos ir haciendo para este tipo de soluciones y cómo llevarlas a cabo? El tema del sargazo es un tema crítico, los volúmenes que se manejan son impresionantes. Si vieron la imagen de la mancha del día de hoy, si esa mancha completa llega, va a cubrir varios países tranquilamente, ¿no? Y no es que se vaya a meter a los países, pero simplemente el remover todo lo que tiene que ver con el sargazo es un problema muy importante. En el capítulo 6, sobre las lecciones aprendidas en el proyecto de Costas Arenosas, se da un ejemplo de las acciones tomadas en cuenta para analizar el problema y para definir un sistema para estudiar y monitorear las playas arenosas de la región. Lo comentaron, tiene 6 componentes. La primera era el establecer los puntos focales, y ahí los discute el doctor Juanes, cómo se escogen los puntos focales. Estos países, lo que dijo la directora, se invitó a todos los países miembros y solo 9 son los que participan. La capacidad institucional y los recursos humanos que pueden tener para participar, el establecer una red de monitoreo, ahí es donde interviene la determinación de estas 3 playas para ser consideradas como los casos de estudio, en Viento Frío, Panamá, como ya lo vimos, en Runaway Bay, en Antigua y Barbuda, y en Bonacé, en Trinidad y Tobago. Qué bueno que se presentaron y con todo este lujo de detalle para darnos cuenta de lo que teníamos, de lo que se hizo a través de todos estos estudios.
La otra componente es este congreso del que estamos formando parte, y la última es la parte de esta guía que tendría que estar también ya lista. Entonces son de las lecciones aprendidas, y estoy seguro que se puede aprender un poco más. Y de ahí nos pasamos al último tema, que tiene que ver con recomendaciones para tomadores de decisiones, en donde quiénes son quienes deben de estar involucrados, la parte de la investigación, las autoridades, los tomadores de decisiones, la iniciativa privada y el público en general, ¿no? Y podemos tener, sabemos claramente, ustedes reconocen esa bandera roja, lo que dice es: el oleaje está muy fuerte, no hay que meterse. Deberíamos de tener, por ejemplo, una especie de señalización también. Nosotros le tendemos a decir semáforo en México, el semáforo de alertamiento volcánico, que nos indicara: esta playa, su proceso de erosión está en color rojo, es crítico, o está en color anaranjado, para que la gente que vaya y pregunte: ¿y por qué está esto así? Pues porque esta playa la vamos a perder. Y entonces pregunten, ¿no? Mientras la gente no conozca, simplemente van y se divierten y entran en esa parte. Lo que tiene que ver con los apéndices, estas fuentes de datos, de otros datos oceanográficos para el uso de estudios de metaocéanos, y los modelos numéricos, lo que comentábamos sobre lo que había incluido el doctor Wen. ¿En dónde estamos? Esta guía, los capítulos de alguna manera ya están muy terminados, hay que hacer simplemente una revisión. Estos estarán listos hacia finales de julio. El formato será electrónico, pero se ha considerado que también se podría imprimir, que vale la pena. Va un poco contra las reglas de la sustentabilidad, pero en ocasiones todavía es necesario tener, al menos para este tipo de información, tenerlo también impreso. No tendrá ningún costo. Bueno, ya ha sido pagado, ahí se lo agradecemos. Estará en inglés, en español y en francés, y gracias a COICA y a la EC por la participación y el apoyo. Algunas reflexiones: yo pienso que vamos tarde, vamos muy tarde, como siempre, ¿no? Nos va ganando la naturaleza y debíamos de haber actuado mucho antes, pero no hay más tarde que el empezar a la de ya. Tenemos que ir juntos, la parte como países, como región. Los problemas son comunes, ¿no? La parte de la erosión que le pasa a un país afecta a ese país, afecta a los países vecinos. Estos fenómenos no obedecen fronteras, las fronteras las establecemos nosotros con ciertas condiciones. La parte de la llegada de un huracán le va a dar en toda la torre a las playas que se encuentren en toda una región. La parte, por ejemplo, de los seguros, ¿no? Me llamaba la atención lo que se hablaba el día de ayer, en que, por ejemplo, en la parte en Holanda, las casas cercanas, simplemente las aseguradoras ya no proporcionan un seguro, ¿no? Dicen, no, el riesgo es tan alto, y esos son indicadores importantes. Pero dice uno, bueno, si aquí no tenemos dinero, ¿cómo vamos a asegurar? Bueno, métodos para poder hacerlo. En México hay un impuesto sobre cada predio, se le llama el impuesto predial, y era una propuesta para el caso, por ejemplo, de sismos en la Ciudad de México, el decirlo: el predial se paga o mensual o se paga anual, y son costos relacionados con el inmueble. Y el gobierno quería poner un impuesto para caso de eventos sísmicos. ¿Por qué? Porque hay cerca de 1.500.000 edificaciones en la Ciudad de México, o en la gran zona de la Ciudad de México, y en los últimos sismos del 2017 solo 350 fueron afectados de forma severa. Entonces, con que cada uno de estos inmuebles pagara en pesos, 10 pesos cada mes, que es en realidad un monto pequeño, 10 pesos es como medio dólar, se tendría una bolsa de dinero que en caso de un desastre se podría atender. Lo mismo acá, si la gente contribuye de poquito, se podría utilizar. La parte de los eventos extremos queda muy claro, y lo han visto todos, y si alguno de ustedes considera que estos eventos extremos, los ciclones, los huracanes, el día de hoy México tiene ya 2 huracanes en la región del Pacífico. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre, Leticia? Acabamos de tener una senadora que tiene el mismo nombre, Beatriz y Adrián. Y van por el Pacífico en forma paralela, los 2 de categoría 1. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que está disminuyendo la actividad de ciclones tropicales y huracanes?
más bien todo pinta que está aumentando. Entonces, si está aumentando, pues necesitamos, por eso decíamos que venimos tarde. Y la otra pregunta es cuánto cuesta cada pedazo de tierra de la playa, ¿no? Y podemos buscar, y no solo la parte material, porque le podemos dar un costo en función del terreno y del área, el impacto social que tendría, la pérdida de trabajo, la pérdida de vidas, y lo que diría yo en contra de lo que se dice, que lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas, aquí debería ser lo que pasa en el Caribe, debería de compartirse con todo el Caribe. Con esto termino, muchas gracias por su atención y pronto tendremos esta guía. Gracias. Ya se está lloviendo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, si no, muchas gracias. Qué pena hacerlo devolver, doctor. Gracias por resumir el ejercicio que hemos estado realizando y que seguramente ahorita el doctor Juanes les comentará un poco más cómo se había estructurado este proyecto. Tengo un poco la duda de realmente sobre esto último que usted estaba comentando, sobre el tema de los seguros. Y de pronto, sí, es que yo soy un poquito crítica, es sobre todo hacia la planificación de nuestras áreas costeras, por ejemplo. Porque a veces pienso como que si el país va a dedicar recursos para que unos pocos que se ganan mucha plata por las playas y costas, pues luego los tengamos que pagar nosotros. Entonces, ¿cómo de pronto como México ha abordado, si yo me asiento en una zona de riesgo, hablando de riesgo, si yo me asiento en una zona de alta actividad telúrica y en una zona de riesgo porque el terreno es bastante propenso a que se dañe, ¿cómo lo ven ustedes? Yo le tengo que pagar a esa persona que intencionalmente se ha sentado allí. Es como mi pregunta hacia a dónde vamos con la planificación en la zona costera del Caribe en general, no solo de Colombia, sino del Caribe, porque llevo trabajando 11 años en erosión costera y siempre me pregunto, ¿por qué voy a pagar 100.000 millones de dólares para los edificios que se acabaron de estar en esa zona que ya es riesgosa? Entonces, ¿cómo realmente son seguros lo que debemos crear o realmente tenemos que hacer un ejercicio más fuerte de planificación y control, más que solo asegurarnos, ¿no? Más que solo pagar el daño? Sí, Constanza, la pregunta es muy importante y voy a utilizar de nuevo el ejemplo de la parte de los sismos. El sismo que ocurrió el 7 de septiembre de 2017 de magnitud 8.2 en la zona sur de Oaxaca y cerca de Chiapas, afectó también una gran cantidad de casas que se colapsaron completamente. Ahí la primera pregunta es, todo el mundo le demandaba al gobierno que los ayudara. Y la pregunta relacionada a lo que tú dices es, el gobierno dice, yo no la construí, yo no provoqué el sismo, ¿por qué tendría yo que poner dinero? Una cosa que había hecho México fue contratar un seguro catastrófico. Los viene contratando desde hace cerca de 15 años. Este seguro catastrófico, en donde intervenimos en la definición de cómo se pagaría, estaba en función de sismos de gran magnitud, en donde se hicieron celdas por área y se dijo un sismo de esta magnitud o mayor tiene que pagar, y también sobre huracanes. Y los huracanes estaba basado en la presión barométrica para determinar si se pagaba o no. Cuando llega ese sismo y voltean los del bono catastrófico, se dan cuenta de que se había puesto la magnitud inicial de pago 8.1 y el sismo había sido 8.2, y voltean y dicen, bueno, pero quien tiene que validar es el US Geological Survey, y el US Geological Survey, lo que no sabían ellos es que también utiliza nuestras estaciones para hacer el cálculo, dice sí, es 8.2, y se pagan entonces 100 millones de dólares. Eso le permitió al país de inmediato poder atender y pagarle a esta gente. Porque ahí la pregunta sería, es que no tendrían por qué
La gente, si es mi casa, es mi responsabilidad. Pero el problema social, y ahí viene la parte que es muy complicada, al que se enfrentaría el gobierno al no apoyar a la gente, ese sí tiene consecuencias catastróficas o desastrosas. Entonces, por eso esto haga un pago pequeño. Para edificios grandes públicos, por ejemplo, hoteles, ahí ya no entra. Ahí se requiere que ellos tengan un seguro y lo que deberían ser, usted debe tener un seguro no solo en las costas de México, en todo en Yucatán, subieron esos seguros para el embate de ciclones tropicales o de huracanes por viento y poder recuperar. La pregunta es si esos también cubren la parte, estoy seguro que ha de entrar ahí, pero lo voy a revisar, la parte, ¿qué pasa si se lleva la arena como lo ha hecho huracanes en Cancún? ¿Ahí entra un seguro o no? Entonces, sí habría una línea de corte, ¿no? A esta parte conviene que todos paguemos un poquito para ayudarnos entre nosotros y ya las grandes partes o infraestructura, la responsabilidad del gobierno. Pero también eso lo dictaminan las leyes. Si en las leyes, por ejemplo, el sargazo en México no está dentro de las leyes como un fenómeno que pueda crear un desastre. Y entonces no hay forma de canalizar recursos para tratar de apoyar, ¿no? Gracias. ¿Puedo? Bueno, bueno, ahora que comentó, doctor, bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación y los comentarios que me parecieron muy atinados. Relacionado a este tema de qué tan valioso puede ser, ¿no? Hay diferentes tipos de valores, o sea, desde el ecológico, social, que son intrínsecos y no se pueden medir en pesos, y el valor, por supuesto, económico, que hemos también desarrollado con la valoración de servicios ecosistémicos, que además es Robert Costanza, ¿no? Me lo recuerdas mucho con tu propio apellido. Junto con él hemos valorado los servicios ecosistémicos de las playas y dunas costeras, junto con otro tipo de valoraciones para otros ecosistemas, y las costas son los más valiosos económicamente, ¿no? En esos términos que muchas veces a los tomadores de decisiones les gusta contar el dinero para poder tomar las mejores decisiones en este costo-beneficio. Entonces, bueno, era solo ese comentario. Sí, a mí me llamó mucho la atención, y lo repito, ya lo dije, lo que hizo Nelson, ¿no? Clasifico las playas en su valor y son guías, ¿no? ¿Cuál debería de salvar? ¿La más bonita o la más importante en otros aspectos? Las que acabamos de ver, en donde la población está pegada, o sea, nos ayudan a tener algunos elementos más cuantitativos que cualitativos para la toma de decisiones. Sí, gracias.